Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Alejandra y seré tu instructora en este curso básico de química. En este primer módulo tendremos muchas cosas muy interesantes, como el origen de la química y cómo es que la química es importante para nosotros, así como también la utilización del método científico. Comencemos. ¿Qué es la química? Pues te digo, la química es muy importante para nosotros, ya que está en todo lo que miramos. Es importante tanto para la sociedad como para la naturaleza. La química es una ciencia muy activa y tiene sus orígenes hace millones de años. Esta ciencia empezó con el nombre alquimia y empezó en la antigua Grecia. Ellos utilizaban la química sin saberlo, ya que le pusieron el nombre de alquimia, al utilizar el fuego para beneficio del propio ser humano, también al hacer muchos objetos de metales. Hablemos ahora un poco sobre el método científico. La química utilizó el método científico para validar todas sus leyes, así como lo ha hecho muchas otras ciencias. ¿Qué es el método científico? Pues ahora te voy a dar los pasos del método científico. El método científico es el procedimiento que los científicos usan para tratar de explicar por qué ocurren las cosas como ocurren. Cuando la gente está tratando de entender el mundo que los rodea, muchas veces se encuentra con problemas que no sabe cómo responder. Aquí es cuando entra el método lógico, paso a paso, que los científicos usan para resolver problemas. Como aquí Moby, que parece tener un problema con sus plantas. El primer paso del método científico es identificar el problema para poder resolverlo. Correcto. La planta se está muriendo aunque está siendo regada cada día. ¿Por qué? Para resolver este problema, primero tenemos que entender lo que ya sabemos. Muy bien, las plantas necesitan agua. ¿Qué tipo de planta es esa? Una higuera. Bien. Ahora tenemos que hacer algunas observaciones acerca de la planta. Las hojas son cafés y se están cayendo, y la tierra es mojada y esponjosa. Ahora tenemos que hacer una deducción. Una deducción es lo que podemos suponer a partir de nuestras observaciones. De lo que observamos, podemos deducir que Moby está regando su planta demasiado. Ahora transformemos nuestra deducción en una hipótesis. Bueno, una hipótesis es una explicación que se puede comprobar de aquello que observamos. ¿Qué tal? Las higueras deben regarse únicamente una vez a la semana. Claro, es solo una suposición, pero al menos la obtuvimos partiendo de lo que ya sabíamos y de nuestras observaciones. Ahora debemos pensar en un experimento que pueda probar esta hipótesis. Este es el plan. Tenemos 4 higueras saludables, marcadas como A, B, C y D. Tienen el mismo tipo de maceta, la misma tierra y reciben la misma cantidad de luz solar. La única variable o elemento que va a cambiar será la cantidad de agua que recibirán. La planta A no recibirá nada de agua. La planta B se regará todos los días. La planta C se regará 3 veces a la semana y la planta D se regará solo una vez a la semana. Veremos qué pasa en un mes. ¡Tada! Ya pasó un mes y yo sigo con la misma playera. Hay que anotar las nuevas observaciones. La planta A no se ve muy bien. La B tampoco se ve muy bien, que digamos. La planta C se ve un poco mejor. Bien, la planta D está perfecta. Es hora de analizar nuestros datos. Basándonos en este experimento y en nuestras observaciones, parece que la higuera creció mejor cuando solo se le regó una vez por semana. De eso podemos sacar una conclusión. Las higueras crecen mejor cuando se les riega una vez a la semana. Bueno, claro,
Para realmente estar seguros, deberíamos repetir este experimento varias veces para evitar accidentes y variables que se nos pudieran haber olvidado. Si los experimentos no apoyan la hipótesis, entonces la hipótesis tiene que ser replanteada. Y hay que volver a empezar. Pero si muchos experimentos apoyan la hipótesis, entonces esta puede convertirse en una teoría. Bueno, en la ciencia, una teoría es cualquier hipótesis que se haya confirmado repetidamente por medio de pruebas experimentales. Una teoría que ha sido demostrada una y otra vez puede convertirse en ley, pero eso no significa que será cierta para siempre. En el sentido más estricto, realmente no existe la verdad científica. Los científicos siempre están aprendiendo cosas nuevas sobre el mundo que nos rodea, y nunca se sabe cuándo van a encontrar una prueba nueva que nos obligue a repensar nuestra comprensión del mundo. Bien, usar el método científico puede ayudarte a estar en lo cierto más seguido, y no solamente en las clases de ciencia. Solo tienes que asegurarte de hacer todos los pasos. Si formulas una hipótesis sin antes hacer observaciones, entonces realmente solo estás adivinando. Además, nunca podrás saber si tu hipótesis es correcta si no la compruebas con un experimento. ¿Te has preguntado cómo se inició la química? Pues la química tuvo sus orígenes desde que el hombre empezó a utilizar el fuego, en la antigua Grecia. También fueron muchas las aportaciones que hizo la cultura árabe. En el siglo XVII y en el siglo XVIII, la química no se conocía como la conocemos actualmente, se conocía como alquimia. La alquimia era desarrollada por muchos científicos estudiosos de esa época, que estudiaban sobre el comportamiento de la materia y cómo es que ésta se podía cambiar de un estado hacia otro. Por ejemplo, antiguamente en Grecia se suponía que el aire tenía diversas partículas y era por esto que olía diferente o tenía una tonalidad diferente, pero que el aire era un elemento químico, lo que sabemos actualmente que no es cierto, que el aire se compone de varios elementos químicos. Y lo mismo del agua. El agua estaba considerada como un elemento químico, al igual que el aire y la tierra. Lo que sabemos actualmente que no es cierto, que se compone por varios elementos químicos como el hidrógeno, el oxígeno, nitrógeno y muchos otros elementos más y sus combinaciones. En el siglo XVII existió un científico francés llamado Antoine Lavoisier. Este científico hizo un experimento muy importante y es un experimento muy sencillo. Se lo explico a continuación. This way, please, gentlemen. Monsieur, it is my great ambition to demonstrate that nature is a closed system, that in any transformation, no amount of matter, no mass, is ever lost and none is gained. Over here, please. This precise amount of water. Este experimento se enfatizó en la recolección y el peso de varias cosas, como por ejemplo el agua. Él utilizó el agua, la puso a ebullir, luego la condensó y midió tanto el agua inicial como el agua después de condensada, donde se dio cuenta que eran los pesos iguales. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la masa se conserva, no se destruye, lo mismo que descubrió Newton utilizando la fuerza. ¿Se recuerda el enunciado de la ley de Newton, donde nos dice que la fuerza no se destruye y tampoco se construye, solo se transforma? Lo mismo hizo Lavoisier. La materia no se destruye ni se construye, solo se transforma. Ahora que ya sabemos un poco sobre la historia de la química, vamos a definir qué es química. Ustedes se preguntarán qué es química. Bueno, pues es algo muy fácil. Esta ciencia es la ciencia que estudia la materia, su composición y toda su estructura. ¿Se recuerdan de la definición de materia? Bueno, si no se recuerdan, la vamos a recordar juntos. ¿Qué es materia? La materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio.
y todo lo que tiene inercia. Eso quiere decir que la química estudia todo lo que nos rodea y todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Empecemos con la primera rama, la química general. La química general estudia todo lo teórico de la química, por ejemplo, sus principios, leyes y teorías que rigen la composición de la materia. Tenemos la segunda rama, que es la química descriptiva. Esta química se compone en dos subdivisiones. La primera es la química orgánica y la segunda la química inorgánica. Se preguntarán de qué se trata esto. Pues la química orgánica estudia las sustancias que están hechas con estructuras de carbono, ¿sí? Todos los materiales orgánicos significa que en su estructura química está presente el átomo de carbono. Y la química inorgánica estudia todas las moléculas donde no está presente el átomo de carbono. Entonces tenemos compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos, que los trata la química orgánica y la química inorgánica. Luego tenemos la otra rama, nuestra química analítica. Esta química analítica estudia todas las clases de composición que tiene una muestra química y cómo es que nosotros podemos cuantificarla, y se subdivide también en dos, que tenemos la química cuantitativa y la química cualitativa. Estas químicas nos ayudan a saber la composición de una muestra que estamos estudiando. La química cuantitativa nos ayuda a saber cuánto hay de esa sustancia, y la química cualitativa nos ayuda a saber qué sustancias están presentes en esa muestra que estamos analizando. Y tenemos por último la química y sus aplicaciones, la química aplicada. Esta química, como su mismo nombre lo indica, es la química que está relacionada con varias ciencias. Por ejemplo, la biología, la geografía, la astronomía, entre muchas otras ciencias. ¿Han escuchado hablar sobre la bioquímica? Ciclo de Krebs. Se condensa el acetil-CoA y el oxalacetato. Por la enzima citrato sintasa se forma el citrato. Y el citrato se deshidrata, formando el cisaconitato por la enzima conitasa. Y pasa por la misma enzima conitasa. El cisaconitato con H2O se hidrata. Y al hidratarse me forma el isocitrato. Y una oxidación forma el oxalosuccinato. Pero, ¿cuál fue la enzima de la oxidación? Isocitrato deshidrogenasa en esta ocasión. Resalto un hecho en esta acción: los primeros 3 ATPs en esta reacción. El oxalosuccinato se descarboxila, reacción que se produce a través de la misma enzima y se convierte en alfa-cetoglutarato. No es complicado, apréndete el ciclo novato. El alfa-cetoglutarato pasa a succinil-CoA por una descarboxilación oxidativa, enzima que en este proceso tiene cabida. Alfa-cetoglutarato deshidrogenasa activa. Y en esta etapa del ciclo de Krebs se producen 3 ATPs otra vez, mientras el succinil-CoA forma el succinato porque se fosforila a nivel de sustrato. Cuando el succinil-CoA, entonces el succinato pasa por la enzima succinil-CoA dioquinasa, se libera un ATP más en el proceso. Llégale, colega, al ciclo que tú sabes de eso. El succinato pasa al fumarato por oxidación, produciendo 2 ATPs en liberación. La succinato deshidrogenasa con su introducción fue la enzima que aquí tuvo participación. El fumarato pasa al malato cuando se hidrata, realizado proceso por la enzima fumarasa, y el malato se oxida y de momento pasa, actúa la malato deshidrogenasa. Entonces el malato vuelve al oxalacetato, liberando 3 ATPs en tan solo un rato. Luego sigue el proceso como inició el principio, y llega el acetil-CoA de nuevo y se repite el ciclo. Pues la bioquímica estudia toda la composición que está dentro de los seres vivos, dentro de nosotros y dentro de todo ser viviente, porque todos estamos hechos sobre moléculas químicas. También tenemos la físico-química. La físico-química se apoya en las teorías físicas para saber el comportamiento de los átomos y la estructura de la química y cómo éstas se pueden comportar con varias variables como la presión, la temperatura, entre otras muchas condiciones. También tenemos la geoquímica. Este estudia la composición de la Tierra, todo lo que está compuesto en la Tierra y cómo es que esto también es químico, ¿verdad? Porque se compone de varios elementos químicos. También tenemos la mineralogía, que estudia la composición de los minerales, cómo es que estos se componen químicamente y cómo es que su estructura da lugar a estos diversos minerales. También tenemos la astroquímica.
La astroquímica estudia todo lo que se refiere al material interestelar. Este material también tiene muchos enlaces y muchos compuestos químicos, y también por eso es que se relaciona muy estrechamente con la química. Ahora tenemos un nuevo tema, que es la química en nuestro entorno. La química en nuestro entorno es muy importante, y ustedes se preguntarán por qué. Como ya lo hemos definido anteriormente, la química estudia la materia, y eso quiere decir que estudia todo lo que está en nuestro alrededor. La química es la encargada de nuestro bienestar material. Quiere decir que es la encargada de que nosotros estemos bien con todas las cosas que tenemos, como por ejemplo para nuestro transporte. En el transporte, la química proporciona muchos materiales que tienen muchas aleaciones, como el metal, el acero, entre otros materiales. También tenemos muchos fármacos que son posibles gracias a la química. Y estos fármacos nos ayudan a tener una mejor salud y a poder tratar muchas enfermedades. Como te das cuenta, la química está en muchos lugares y también está dentro de nuestro organismo.